Fretes con el balón, Fretes pasó para Báez. Báez cerca del área, Báez al medio, Fernández no llega, Mendoza al arco. ¡Gol! Mendoza, ¡gol! Deportivo Luqueño, gol del Chanchón, gol de Jorge Mendoza, que pide disculpas a la hinchada aurinegra por su pasado en el club. Contragolpe letal, contragolpe fulminante, movieron de un costado a otro entre Fretes y Báez. La pelota llega por la otra zona, Mendoza se encontró mano a mano con Rodríguez, sacó el remate adentro y grita primero el equipo auriazul en esta tarde que se ha convertido anoche aquí en el Feliciano Cáceres. Lo gana el Chanchón, que busca cortar una racha de 3 derrotas consecutivas. Jorge Mendoza, surgido en Guaraní, le marca al indio y lo festeja la afición auriazul. Mendoza y el primero, y lo festejan en la República. Deportivo Luqueño 1, Guaraní 0. R800. Le costaba al conjunto auriazul poder asociarse o llegar con muchos hombres al área de Martín Rodríguez, pero un córner, un mal lanzamiento, quedó muy abierta la defensa aurinegra, mal posicionado para el retroceso, y a partir de ahí la aceleración de Julio Báez, que con buena conducción tuvo la posibilidad de habilitar tanto a Diego Fernández, a Marcelo Pérez, pero el que pisó el área era el hombre que no se había soltado hasta ese momento, Jorge Mendoza, por el segundo palo, control, y después definió como un clásico número 9. Remate colocado, cruzado al palo más lejano de Martín Rodríguez, para que se pueda aplicar la ley del ex aquí en el Feliciano Cáceres. Balón largo y a correr ahora. Va, le queda Pérez para el segundo, remata al arco. ¡Gol! Fernández, gol. Deportivo Luqueño, gol del Chanchón, gol de Diego Fernández. Llegó el gol esperado de Fernández, que fue pieza clave en el ascenso del Deportivo Luqueño de intermedia a primera división. La duda no es buena, compañero, para la defensa de Guaraní, y menos aún si Fernández está cerca. Tremendo remate que infla las redes de Rodríguez. Es el segundo del Deportivo, que se encamina hacia un triunfo para cortar la racha de derrotas sucesivas. Fernández, y el segundo para que lo grite la República. Deportivo Luqueño 2, Guaraní 0. R800. 2 errores correctamente capitalizados. Habíamos afirmado que este comienzo del complemento demostró el mejor rostro futbolístico del conjunto local. De un despeje, una pelota dividida, Juan Núñez va con todo, Fariña duda y reclama una infracción que no existió. La pelota cae, no hay despeje, duda la defensa aurinegra. Marcelo Pérez, mientras se acomodaba, aparece Diego Fernández, que de primera pone la pelota en el techo del arco con mucha violencia, y de esa manera, con justicia por el inicio más agresivo, el conjunto local desata nuevamente el festejo. Rodrigo para Duarte, Duarte a la derecha, Fretes va al centro, cabezazo, ¡gol! Fernández, ¡gol! Deportivo Luqueño, gol del Chanchón, doblete de Diego Fernández en el partido. Centro desde la derecha, él estaba dentro del área, aplicó el cabezazo, pelota que va junto al poste derecho de Rodríguez. Tercero, y esto se va liquidando y lo gana el Chanchón con el respaldo de su público, que pese al frío dijo presente
que pese a las últimas derrotas estuvo aquí para apoyar a su equipo. Gana el Chanchón Fernández. Doblete de Fernández. Los goles de Diego han retornado a la República. Gana el Chanchón Esportivo Luqueño 3, Guaraní 0. R800. Se cansaron de tocar la pelota, se asociaron. El factor anímico, cómo modifica los escenarios en este juego. De aquel primer tiempo impreciso del Auriazul a este segundo tiempo triangulando, jugando de primera, soltando a sus volantes de contención como Rodrigo Rojas, Jorge Mendoza, que fue el que inició la jugada por el sector derecho, finalizando por el sector izquierdo. Después de una sucesión de toques, apareció tras el centro exacto a la cabeza de Diego Fernández, que tuvo que elegir cabezazo de pique al suelo con buena dirección y vehemencia para que el Auriazul desate el carnaval y termine prácticamente liquidando el pleito.